Bueno, esto es una gaita de boto aragonesa. Voy a explicar un poco el instrumento que es. Es un instrumento que está emparentado con otros tipos de gaitas, tiene en común con ellas el tipo de sonido, sobre todo. Es un sonido continuo, un sonido que se apoya en una bolsa de aire, que es la que hace de reservorio, y en una serie de tubos que están sonando todos a la vez y que le dan un poco ese aire especial que tiene al instrumento. Con este instrumento en muchos pueblos de Aragón se hacía toda la fiesta. El gaitero pues tocaba por la mañana en las albadas o las despertaderas, tocaba el paloteado, tocaba en misa incluso, y hacía el baile, hasta que fue sustituido por otros instrumentos más modernos y más versátiles. Bueno, cuando el gaitero llegaba al pueblo era un acontecimiento, el gaitero llegaba tocando, y hemos dicho que tiene aquí una reserva de aire, que en este caso es una piel de cabrito, que se curtía a tal efecto para que sirviera para esto. Se hincha por el soplador, y cuando el gaitero llegaba, pues bueno, todos los chiquillos salían detrás a ver la llegada del gaitero, porque ese carácter mágico que tenía un poco el instrumento, el sonido, eso que parece que estaba sonando él solo. Los niños creían que dentro del instrumento estaba no solamente el pellejo del cabrito, sino que había un cabrito que estaba allí gimiendo, que pugnaba por salir fuera del vestido. Las diferencias del instrumento con otros, bueno, más que diferencias es un poco la forma externa, la forma de adornarlo, la piel de serpiente que cubre alguno de los tubos sonoros, que es algo pues muy raro en otros lugares, y que antiguamente los gaiteros decían que si no, pues que no sonaba bien. También decían que para que las mujeres no tocaran la gaita, era un instrumento reservado a los hombres. El vestido que tiene fuera, yo creo que antiguamente eran maestros en reciclaje, y para evitar mancharse con el boto, que siempre tiene alguna grasa, pues ponían este vestido, que era pues a lo mejor un vestido que se había quedado pequeño y viejo, antes de echarlo para trapos lo aprovechaban para esto. Y vamos a ver un poco lo que os decía del sonido continuo que tiene la gaita. Tiene el bordón y la bordoneta, que es lo que hacen una especie de pedal de acompañamiento. Y sobre ese sonido se superpone la melodía. Bueno, lo que decía, los gaiteros que iban de pueblo en pueblo, en los pueblos donde no había gaitero, pues con su música para animar, esa idea de la movilidad del músico y de sus melodías, es un poco lo que yo creo que Viella Noy está intentando hacer últimamente, colaborando con músicos de distintas zonas.